Lo que preguntas acá es el estimador de beta de las variables dummy que entienden su diferencia de esperanza, se calcula también. Sí, sí, acá Juanse lo que pregunta es cuál es el método para estimar el beta si la variable era categórica. Es el mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Eh, Pensá, Juanse, que eh, en definitiva vos tenés, o sea, vos venías trabajando con una X, vamos a ver si no. Vos tenías una X1, una X2 y una Y. Y antes, ¿cuál era la historia? Bueno, que yo que cada una de estas variables, por ejemplo, podía adoptar algún valor continuo, ¿no? El que sea, yo voy tirando algunos números al azar. Y vos lo que quieres hacer es armarte una matriz X, ¿no? Grande, que iba a tener estos valores de acá. Y lo único que cambió ahora es que hay una que tiene, en vez de ser muchos valores, unos y ceros. Y haces todo el mismo método. ¿Se entiende? Ahí me dejo abierto el chat. Joya. Bien, buenísimo. Eh, Cualquier cosa después me repreguntas. No, por favor, gracias a vos. Eh, Bien, vamos a dejar un poco la ronda de preguntas acá, si les parece, así me vuelco un poco más a lo que vamos a ver hoy y no vamos perdiendo tiempo, al menos, o optimizamos al menos el tiempo. No es que lo otro se va a perder. Eh, Bien, lo que vamos a... Perdón, Sí, ¿están grabando? ¿Sí, no? ¿cómo? No, no te escucho. ¿Está grabando? ¿Sí, no? Sí, 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 acá me figura así. Les decía que lo que vamos a ver ahora es variables instrumentales. Entonces voy a dar como un paneo, un repaso, ¿no? De qué es todo esto. Y después vamos a hacer alguna aplicación en esta. La realidad es que variables instrumentales es en sí un tema, eh, o sea, no es un tema tan complejo, pero la parte de las intuiciones y entenderlo y defenderlo y demás se torna un poco más complejo. En variables, o sea, en variables instrumentales seguimos siempre con la misma idea en mente, ¿no? Nosotros tenemos un modelo y lo que queremos hacer es identificar el efecto de una variable sobre otra, ¿no? Acá, por ejemplo, el efecto de X sobre Y. Podemos meter variables de control para evitar el sesgo de variables omitidas, todo lo que uno quiera, pero el punto es que lo que queremos es esto, ¿no? Queremos identificar este vínculo. En otras palabras, lo que queremos hacer es conocer a algún beta, ¿no? Digámosle beta 1. Queremos hacer inferencia y demás. Entonces, eso es algo que ustedes ya saben, ¿no? Se meten aquí mismo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Hago mis supuestos de Markov, qué sé yo, que muestra aleatoria, que esto, que lo otro, y finalmente termina haciendo inferencia. Y se acabó. Sabemos que bajo esos supuestos, yo ya tengo estimadores MELI, de hecho MEI, ¿no? No solamente entre los lineales, y bueno, tiene un montón de propiedades deseables, y también tenemos la distribución de los tests y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que acá enfrentamos una complejidad que es que el supuesto de exogeneidad vamos a estarlo levantando, ¿no? O sea, yo no recuerdo ahora bien cuál es el orden de los supuestos, pero había un supuesto que era clave, ¿no? Que el error no estaba correlacionado con mis variables explicativas. Y de repente esto es como la norma, ¿no? O sea, cuando uno quiere encontrar la vinculación entre X e Y, usualmente en nuestras relaciones de interés hay cierta endogeneidad. Entonces, en variables instrumentales, justamente lo que hacemos es encontrar una estrategia para sortear un poco este problema, ¿no? Y lo que hoy vamos a hacer es, vamos a empezar trabajando con un paper de Acemoglu, Johnson y Robinson del 2001, que se los hice llegar, que lo que hace es un poco preguntarse por la vinculación entre las instituciones y el desarrollo. ¿Ok? El problema es que las instituciones son una variable endógena.
Entonces, no podemos simplemente hacer una regresión, sino que vamos a tener que ponerle un poco de ingenio. Si nos da el tiempo, también vamos a replicar otro trabajo que hace algo parecido. Eh, pero ahora puntualmente prefiero concentrarme en este, dedicarle todo el tiempo, o sea, darle un enfoque así bien de lleno a esto, y después de última nos movemos a otro, si no llega a dar el tiempo. Entonces, ¿estuvieron discutiendo ustedes un poco sobre este supuesto de exogeneidad? ¿Tienen, o sea, alguna noción de en qué condiciones rompemos este supuesto? De a uno. Cuando hay una variable omitida, digamos. Bueno, eso es una fuente de endogeneidad, ¿no? Pero tenía que cumplir ciertas condiciones esa variable omitida, ¿no? ¿Te acordás, Vendría a Coco? ser cuando hay relación entre la variable dependiente, no, perdón, la variable independiente y el error, ¿no? Cuando están levemente o por algún motivo correlacionados. Sí, o sea, tienen que estar o sea, hay alguna relación entre ellas, eso es así. El tema es por qué podría haberlo. Porque puede haber factores inobservables dentro de la variable que no estamos teniendo en cuenta. Eh, o sea, bien, vamos a empezar por acá. Una de las fuentes más como iniciales para empezar a tratar el tema de endogeneidad es lo que es esto de omitir una variable relevante, ¿no? Que eso básicamente se explica por qué. Porque si vos tenés un modelo que es algo así como esto, x1, delta 2, x2, y algún error, que este error se comporta bien, ¿no? Este error no está correlacionado con nadie. Ahora, capaz que yo tengo dos variables x1 y x2 que están correlacionadas, ¿no? Eh, por ejemplo, si esto es la clásica, el clásico ejemplo de esto, que y es mi ingreso, x1 es mi educación, no, yo quiero ver el retorno a la educación, y hay alguna otra variable que es mi capacidad, mi habilidad, o sea, todo este conjunto de aptitudes que tengo, o sea, que capaz que si yo soy un crack la voy a romper esté en donde esté, y si soy una persona con muchas dificultades quizás me va a ir un poco peor esté en donde esté. Entonces, cuando hacemos estas clásicas regresiones, yo no tengo esta información, ¿no? Yo no tengo esta variable de tus habilidades, eso no es algo que uno tenga en una encuesta, es algo que capaz es aproximable mediante algunas estrategias, pero en general no. Entonces, si yo excluyo X2, en realidad yo no voy a estar estimando ese modelo. No, voy a estar estimando este segundo modelo, vamos a ponerle prima eh, para que quede diferenciado, con algún término de error que va a tener todo lo que no incluye mi modelo. Y acá adentro, este B está correlacionado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la gente más hábil, bueno, como le resulta fácil, ya estudia más. Bueno, ya no me cuesta nada, entonces total termino el secundario, que no tengo ningún problema con eso. Bueno, que yo ya estaba, me anoto en una carrera en la facultad, total no me cuesta nada, y así, como que no se trata de que, no se ojo con esto, no se trata de que toda la gente que tiene esta característica haga esto y que ninguna de las personas que no la tienen no lo hagan, sino de que haya una correlación entre ellas. ¿Ok? Que, bueno, en promedio la gente más capaz se anota más en la facultad o es más propensa a terminar sus estudios. ¿No? O sea, se entiende esa noción de que es simplemente un promedio, que no es que necesariamente todo el mundo. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial, genial, muchas gracias por contestar. Eh, entonces, este es uno de los ejemplos eh, más comunes para empezar a encarar esto de por qué algo puede ser endógeno, ¿no? Entonces, una primera gran motivación para que ustedes cuestionen una regresión podría ser, che, a ver, capaz que este se está dejando algo afuera
que es súper importante, o sea, debería incluir cierta variable de control, ¿no? Entonces, un poco lo que busca esto es, lo que vamos a estar discutiendo hoy, es, bueno, a ver cómo sorteamos esta barrera de cuando algo es endógeno. Entonces, yo me voy a ir abocando los otros dos potenciales fuentes de endogeneidad, o al menos más trilladas, son errores de medición. No sé si estoy midiendo mal X, lo más probable es que tenga un attenuation bias, ¿no? Como que ese beta 1 se me va a ir achicando. Eso, si no lo demostraron ya con Gabriel, ya lo demostrarán. Y después también esto de, creo que Woolrich lo llama simultaneidad, ¿no? Que al mismo tiempo, así como X le genera un golpe a Y también le genera un golpe a X. Y eso va a ser un poco el corazón del trabajo que vamos a ver ahora. Así que bueno, sin más preámbulo empiezo a hablar de esto, que también creo que va a ser un poco útil para ir bajando algunas intuiciones. Asimov, Johnson y Robinson lo que quieren hacer es fijarse cuál es el vínculo entre instituciones y desarrollo. Bueno, instituciones, a ver, si tuviera que marcar alguna corriente, alguna literatura este trabajo, diría que, bueno, que esto se enmarca dentro del institucionalismo, ¿no? Que es, bueno, una corriente de la literatura en la cual se propone que las instituciones son claves para el desarrollo de los países, ¿no? O sea, las instituciones no pensadas como Instituto de Córdoba o algún club o alguna agencia o lo que sea, sino instituciones como conjunto de normas, por ejemplo, y bueno, esto da para largo, pero también qué tanto estas se respetan, ¿no? Qué mecanismos tenemos para garantizar su cumplimiento. Entonces, puntualmente ellos lo que van a trabajar ahora es, el institucionalismo, en general lo que defiende es todas instituciones que generan los incentivos adecuados, por decir de alguna manera. Entonces, puntualmente una institución que es como muy relevante vendría a ser el derecho a la propiedad privada, ¿no? ¿Por qué es una institución o por qué podría ser una institución que promueve el desarrollo? Porque si vos sabés que cuando, no sé, si te esforzás más, ganás más, y eso que ganas más te lo apropias totalmente, pues entonces tenés más incentivos a esforzarte más, ¿no? Tenés más incentivos a ser más productivo, a tener ganancias de eficiencia y demás. ¿Por qué? Porque vos te apropias de ese retorno adicional. Si vos no te vas a apropiar de nada, bueno, entonces en definitiva no hagas nada, ¿no? O sea, total, no cambia tu situación. Entonces, ¿cómo van a medir esta institución? Lo van a medir con algo así como la protección a la propiedad privada. Van a usar un índice que refleja esto, que en realidad más que protección a la propiedad privada es protección frente a expropiaciones, ¿no? ¿Por qué esto vendría a ser violar este tema de la propiedad privada? Porque si cuando vos tenés algo, lográs algo, ganás algo, lo que sea, de repente hay, por ejemplo, un dictador que viene y te dice, te saco todo, porque me lo quedo, un monarca o quien sea, y te saca todo, bueno, entonces este derecho a la propiedad privada es muy frágil, porque te pueden sacar todo simplemente por un capricho, por ejemplo, por decir algo. Lo estoy caricaturizando un poco, pero espero que se esté entendiendo bien cuál es la noción atrás de todo esto. Entonces, en realidad, no es que van a hablar de instituciones en general, sino que van a usar un índice que mide esto, ¿no? Ese nivel de protección frente a expropiaciones. Y bueno, en vez de cuál va a ser la variable dependiente, bueno, quienes cursen crecimiento o desarrollo van a ver que la forma más típica de medir esto es con el PBI per cápita, que como es una muestra de varios países, en vez de ser el PBI per cápita, lo vamos a poner PC para que sea per cápita, va a ser medido con PPP, si le suena de cuentas nacionales, es como una medida para uniformar distintos países. O sea, ¿por qué no usamos en dólares? Porque el producto en dólares puede ser volátil frente a una devaluación brusca o frente a un atraso cambiario. Entonces, esto nos permite sortear un poco esos problemas y nos da el espacio para comparar entre países, evitando esto de un ruido capaz de que justo hay algunos que en un momento están con el tipo de cambio más atrasado
o que acaban de meter una gran devaluación, por ejemplo. El ejemplo más rotundo, siempre Argentina tiene ejemplos para estas cosas, es a la salida de la convertibilidad, que se mete una devaluación enorme y si vos medías el PBI en dólares de un momento a otro, Argentina pasaba de tener un PBI bastante alto a un PBI infinitesimal. O sea, no es que de la noche a la mañana se hizo el país. Perdón por la informalidad. Creo que hay alguien hablando por el chat. No, pongámosle PBI, si quieres. Le ponemos PIB, ¿vale? Yo porque es el nombre que tiene la variable que vamos a usar después en el data, pero en inglés sería así con las otras. Pero esta vez vamos a... Acá. ¿Seba? Sí. No te entendí bien la introducción, digamos, cuando empezaste a hablar del tema. Esto, o sea, esto que decías de la simultaneidad es una de las causas de endogeneidad. Sí, todavía no llegué porque acá tenemos simultaneidad, pero la vamos a tener. Ah, buenísimo, gracias. Bien. Entonces, con todo esto que no sé cómo llamarlo, así que le voy a decir marco teórico. ¿Les parece que fui claro? Vamos para seguir. Entonces, bueno, es un ejercicio muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente venite a Stata y antes ponías reg y x, ahora, bueno, mete esa medida del PIB que tenés y pone esa variable x y listo, ya está. O sea, si querés, acá metemos algunas variables de control solo para tener un poco más de tranquilidad. Ahora, esto de acá, ¿estaría bien? ¿Sería consistente? Bueno, yo creo que hay muchas razones para creer que no. ¿Y por qué podría ser así? Bueno, a ver, el argumento del institucionalismo, ¿cuál es? Que esta X, ¿no? Que es esta institución, vamos a poner acá, institución, me causa el desarrollo, ¿no? Ya le voy a ir poniendo GDP para que se vayan acostumbrando y después en Stata no les resulte confuso. Entonces, esto de acá, de acuerdo a lo que estuvimos enunciando recién, bueno, tenemos un canal, ¿no? Suena bastante razonable esto de que si yo te doy los incentivos adecuados, vas a tener incentivos a mejorar la productividad y eso eventualmente puede tener un impacto sobre el desarrollo. Ahora, también alguien lo que podría decir es, mira, en realidad no es que un país pone las instituciones adecuadas y se desarrolla, sino que la onda es, bueno, a ver, si vos tenés un país desarrollado, de repente tenés mucho más plata, mucho más financiamiento para reforzar la calidad de tus instituciones, ¿no? Entonces, lo que podría decir alguien es, che, en realidad el vínculo se da en el otro sentido. No es que los países con mejores instituciones son ricos, sino que los países ricos tienen mejores instituciones. ¿Se entiende? O sea, como el link también va en el otro sentido. Esto es un poco divertido porque en un montón de debates ustedes van a escuchar, ¿no? Como que, no sé si se discute una ley en el Congreso o algo, es como, no, si la tenemos que poner porque en tal país está esta ley. Como, no, yo ya, si ese país le va bien debe ser porque metió esta ley, ¿no? Entonces, es muy difícil, digo, es una pregunta más que relevante e interesante y demás, pero el punto no es responderla haciendo mamarrachos, ¿no? Tenemos que pensar en una estrategia de identificación. Tenemos que pensar cómo le vamos a entrar a esta pregunta. Entonces, si esto de acá efectivamente está sucediendo, voy a tener un problema, ¿no? O sea, es más, imagínense que las instituciones no le hacen nada al PBI. De todas maneras, cuando hagan la regresión, ustedes van a encontrar que X explica bien al PBI, ¿no? Nada, y los invito a hacer eso en Stata. Hagan alguna simulación que ya tipo tal código, ¿no? Ahí en las guías prácticas de Gabriel, no sé, que creo que era con R normal, ¿no? Si quieren. Y ustedes seguramente hacían algo así, ¿no? Cuando hacían algo de simulación. Bueno, entonces, en vez de hacer reg y x, lo que les propongo es hagan reg xy y van a ver que también, o sea, como que van a encontrar que y explica a x, pero ustedes acaban de simular y y saben que y no le hace nada a x. Entonces, el punto es, esto de acá de la simultaneidad es peligroso porque, claro, o sea, suena muy razonable el argumento, pero no tengo manera
de distinguir si en realidad es como que es el efecto inverso, o si es una mezcla de los dos, y al final lo estoy sobreestimando, porque si lo estás sobreestimando también es un problema, y así. Entonces, acá es donde entran variables instrumentales. ¿Cuál es la estrategia atrás de variables instrumentales? Bueno, lo que queremos hacer es, como ya dijimos, encontrar el vínculo que hay de X a Y, ¿no? Y el problema es que este vínculo, por ejemplo, ya puede ser por variables omitidas o por el motivo que sea, está sucio, ¿no? ¿Por qué? Porque el error está metido acá adentro, ¿no? Tengo esa endogeneidad. Si quieren, podemos decirlo así. Esto, siempre que lo explico no me siento muy cómodo. Pero podemos decir, X se mueve por razones endógenas, ¿no? En este caso podríamos decir, mira, capaz que X, que las instituciones en un país son mejores porque el país tiene mayores ingresos, tiene más plata y eso hace que pueda reforzar la calidad institucional, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a encontrar países con mejores instituciones, pero por una razón endógena, ¿no? Que no es lo que queremos ver. Nosotros queremos ver en realidad cómo le pega a X, Y. Pero también hay veces que se mueve por factores exógenos, ¿no? Que justamente es lo que a nosotros nos gusta, que X sea exógeno. Entonces, idóneamente necesitaríamos que nuestra columna de la base de datos que vamos a usar en Stata solamente tenga esta parte, ¿no? La parte que se va moviendo de acuerdo a razones exógenas. Nada, obviamente no tenemos manera de distinguir eso, de separarlo en dos partes, pum, pum, y listo. Entonces, la estrategia de variables instrumentales, que de hecho, si no me falla la memoria, tiene su cuna en lo que es la economía, ¿no? Directamente en esta necesidad que tienen las personas de esta disciplina en enfrentarse a esta clase de problemas. Fíjense que la endogeneidad en X para nosotros economistas es la norma, pero si, por ejemplo, vos sos una persona que está moviendo la X, porque, no sé, estás haciendo experimentos con fertilizantes, y vos movés el fertilizante, no es endógeno, no es que cae el fertilizante de la nada en las zonas más fértiles, por ejemplo. O sea, vos lo podés aleatorizar. En cambio, nosotros no tenemos esta facilidad. Y ahí es donde aparece la estrategia de variables instrumentales, que lo que dice es, bueno, a ver, mira, yo el problema que tengo es que esta X está vinculada con el error. Entonces, quizás podemos encontrar algo que refleje esto de acá, la parte exógena. Si encuentro algo que me explica a X de forma exógena, entonces ahí le estoy dando en el clavo, ¿no? Porque lo que voy a usar es un poco la variación de Z para captar esta parte de acá. Les doy un segundo para procesar. Ahí, gracias Juan y compañía por prender la cámara. Claramente me sé el nombre de uno solo. Acá, Cami, sí, ¿qué parte? Todo, desde el principio. Ok, bien, si Z va a ser una variable que es exógena, le vamos a pedir dos cosas a Z. En primer lugar, le vamos a pedir que pueda explicar la parte exógena de X, ¿sí? O sea, que capte este pedacito de acá. Y por otra parte, lo que le vamos a pedir es que no le haga nada a Y. ¿Sí? Más precisamente, por todo. Que tenga covarianza con una y no con la otra. A nivel covarianza, lo que vamos a estar pidiendo son dos cosas para Z. La primera es que la covarianza con X sea distinta de 0. O sea, tiene capacidad de explicar a X. Y la otra es que no esté relacionada con el error. ¿Ok? Entonces, esto tiene distintos nombres, pero a la primera muchas veces la van a encontrar como de relevancia. ¿Y por qué de relevancia? Porque tiene que ser relevante para explicar a X. Y la segunda es la de exclusión o de exogeneidad.
Entonces, No entiendo por qué no explicaría ahí si en parte KX indirectamente no también explicaría ahí. sí, está bien, te entiendo. La idea sería que el canal es a través de X, o sea que no es que explica a Y aparte. Entonces, hagamos una cosa, acá voy a improvisar un poco, armemos un instrumento malo para la calidad de las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que un instrumento malo para la calidad de las instituciones es la dotación de recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, si eso me logra explicar en parte de las instituciones, el problema que tengo ahí también es que también me va a explicar Y, ¿no? También me va a explicar el desarrollo, porque si tenés más recursos naturales, en teoría o sos más rico, o no sé, o la maldición de los recursos, entonces tiene otro sentido. Es una variable endógena, o sea, es parte del problema, también eso es endógeno, entonces no es un buen instrumento. Lo que necesitamos es un instrumento que tenga que ver con X, pero que no tenga nada que ver con el error, en última instancia con Y. ¿Está? No sé, otra variable, otro mal instrumento. Bueno, podría ser, no sé, nivel de alfabetización, de educación del país o alguna otra, ¿no? Que uno dice, bueno, estas de acá me van a explicar el nivel de instituciones, porque si tengo mayor nivel educativo voy a tener mejores instituciones. Bueno, pero para eso también después está relacionado con el error, ¿no? Porque también me pegan el desarrollo. Entonces, no son buenos instrumentos en última instancia. Lo que necesitamos es algo que después no me siga pegando, que no esté relacionado con el error. Creo que no estoy logrando bajarlo a tierra, así que... Sí, se entendió, así. se entendió. Ok, Entiende. buenísimo. Me quedó más claro, sí. Bueno, buenísimo. Me sorprendieron. No sé cómo hicieron, deben ser genios. Pero quizás ahora con el ejemplo, al menos yo me sienta que lo entendí más yo. Lo que van a hacer los autores es proponer un instrumento. A ver, esto de la relevancia lo podemos observar y es muy fácil, ¿no? O sea, tipo, empezar a buscar una variable y alguna va a explicar a X. Digo, no hay que ser ningún genio para lograr esto. ¿Cuál es el tema? Que necesitas una creatividad muy grande para entrarle a este pedazo de acá. Porque algo que explica X y casi siempre es endógeno, ¿no? O sea, fíjense que yo ya, tipo, tirando por tirar, ya encontré 3 variables que seguramente me van a explicar a X, pero que también van a ser endógenas, ¿no? O sea, así como las propusimos, pimba, se cayeron de una. Entonces, variables instrumentales es en sí una metodología que lo que te pide es como mucha creatividad. ¿Está bien? Como ese ingenio para encontrar algo que represente variabilidad en X, pero que no sea endógeno. Entonces, los autores acá lo que dicen es, a ver, ¿cómo son las instituciones? Las instituciones son estables, ¿no? O sea, algo que es muy fijo en el tiempo, que no cambian con el tiempo. Entonces, si yo hoy, no sé, imaginen que creo un país y pimba, le instalo cierto esquema institucional. Buenísimo. Bueno, eso probablemente perdure por siglos. Ahora, agarro otro país, le pongo un esquema institucional malísimo, bueno, eso también va a perdurar por sí, ¿no? Entonces, lo que dicen los autores es, bueno, entonces capaz que podemos encontrar algo que haya pasado hace mucho tiempo, y eso va a tener alguna implicancia sobre las instituciones hoy en día. Y entonces se van a ir para atrás y van a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede haber pasado con los países? Bueno, en general los países fueron colonizados, ¿no? O sea, vino típicamente de algún lado de Europa, un grupo de colonizadores que se metieron en los países, lo ocuparon y adentro de ese país establecieron cierto marco institucional, ¿no? Entonces lo que va a decir es, bueno, los colonos, como para esquematizar un poco, podían poner instituciones más extractivistas, ¿no? Que era, bueno, básicamente, nos ponemos acá y lo único que nos importa es que nos dejen saquear todos los recursos naturales, ¿no? Poder llevarme todos los recursos a mi país y listo, ya está ahí. Después lo que pasa, bueno, que no me importa nada. Y también en algunos casos los colonos se instalaban, se quedaban a vivir, y en esos casos
la hipótesis es que, bueno, que en definitiva se instalaba un marco institucional con mayor similitud al europeo, ¿no? Con mayor respeto a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle extractivas y no recuerdo cómo le dicen a las otras, así que para representarlo rápidamente les voy a poner como buenas para el desarrollo, ¿no? Y al menos eso es lo que están teniendo como hipótesis. Entonces, bien, nos quedan 3 minutos, vamos a intentar cerrarlo antes de que se corte. Estas instituciones tenían algún patrón, había alguna razón por la cual de repente alguien, o sea, un grupo de colonos elegía quedarse a vivir en un lugar, o simplemente era como aleatorio, que de repente decían, bueno, no sé, cada 10 lugares en los que caemos, nos quedamos ahí. Y lo que van a decir es, bueno, mira, en realidad hay, por ejemplo, en su momento había más pestes, o era más difícil adaptarse a los ambientes, hoy en día ya eso está bastante más resuelto. Pero en definitiva, si vos antes ibas a un lugar, ¿no? Y que había alguna suerte de peste para la cual no tenías una vacuna o lo que fuera, bueno, entonces, si vos veías que en un lugar se moría todo el mundo, lo más probable era que no te quisieras quedar a vivir ahí, ¿no? Entonces, lo que van a usar como instrumento es la mortalidad de los colonos. ¿Ok? Esto de acá va a ser la variable z. ¿Y qué es lo que entonces terminaría pasando? Bueno, a ver, encuentran una variable z, que acá le voy a poner m de mortalidad, que me explica las instituciones porque en función de esto, vamos a ver qué es lo que está haciendo la mortalidad. La mortalidad le pega a las instituciones ayer, le voy a poner t-1, y como son muy estables, en definitiva termina pegándole a las instituciones hoy, o sea, a lo largo de la historia. Entonces, la mortalidad hace cientos de años me explica el marco institucional que se termina estableciendo, y parece razonable pensar que es bastante exógena, ¿no? Digo, la exogeneidad no es bastante o poca, es sí o no, pero es razonable pensar que es una variable dentro de todo exógena, porque la mortalidad hace cientos de años, bueno, probablemente no tenía tanta influencia en cómo me terminó yendo en el último periodo de despliegue capitalista, ¿no? Después van a meter algunas variables de control, pero esa es la lógica, ¿no? Entonces, esto de acá es fácil de ver, porque lo que vamos a hacer es simplemente una regresión de la calidad institucional sobre la mortalidad. Esta parte de la exclusión es lo que requiere debate e ingenio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, bueno, salimos y volvemos a entrar.